al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. y el que está sentado en el trono es el Padre, y el Cordero es Cristo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la adoración. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y como lo dijo Jesús al Padre, así también lo decimos nosotros. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. Dame tus fuerzas, Señor, para combatir las acechanzas del mal. ¿Quién como Dios Padre? Nadie como Dios Padre. 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 En alabanzas te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En agradecimiento te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Como ofrenda te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En arrepentimiento te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Por mi herencia te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Al decirte sí, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En fidelidad te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Así es. Enséñame, oh Jesús, a amar al Padre
y a entregarme completamente a Él. Enséñame, oh Jesús, a amar completamente, enteramente, con todas las fuerzas de mi ser, al Padre eterno, al Padre bueno, al Padre celestial. Mi buen Jesús, ayer meditábamos en la presencia del Padre en el Antiguo Testamento y ampliamente hacíamos un recorrido por la figura del Padre bueno y misericordioso en el Antiguo Testamento. Hoy queremos, con tu presencia, oh Señor, meditar en la figura del Padre en el Nuevo Testamento. Claro, ahí está la plenitud. En el Nuevo Testamento está la plenitud. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento está la plenitud de lo que es el Padre bueno, el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre de toda la humanidad? Por ti, Jesús, porque tú, plenitud, verbo encarnado, palabra hecha carne, porque tú, el enviado del Padre, el Mesías, porque tú, el amén del Padre, el amén de Dios, viniste a esta tierra y nos mostraste a plenitud la figura amorosa del Padre eterno, del Padre celestial. Amado Jesús, tú te dirigías al Señor con el Abba, con la expresión Abba, el balbuceo del hebreo recién nacido que comienza a invocar a su papá. Y como los otros, cuando estamos aprendiendo a hablar y balbuceamos palabras y comenzamos a decir pa, y después pasa el tiempo y de pronto pegamos esas dos palabras y decimos papá, pues un niño hebreo también balbucea el nombre de su papá, y el balbuceo en hebreo suena Abba, Abba, Abba. Y Jesús de 30 años se dirigía al Padre con la palabra Abba. Sí, Jesús, sí, amado Jesús, sí, mi buen Jesús, tú tenías una estrecha e íntima relación con tu Padre. Por eso le llamabas Abba, por eso le decías Padre. Y tú, amado Jesús, tu primera palabra es precisamente allá en el templo, cuando te quedaste después de haber ido con tus padres a Jerusalén, y tus padres se devolvieron en la caravana y pasaron 3 días pensando que estabas entre ellos, y se dan cuenta que no, y regresan a Jerusalén y te ven allí en el templo. Y allí en el templo, consternados María y José, pero también admirados de verte hablar entre los doctores, tu primera palabra es decirles: ustedes saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Tu primera palabra, oh Jesús, es dirigida a tu papá. Durante toda tu infancia no dices una palabra. Los evangelios no nos cuentan que tú hayas pronunciado alguna palabra. La primera vez que pronuncias una palabra en el evangelio es precisamente para decirle a tu madre María y a tu padre José que tú tenías que estar en las cosas del Padre. ¡Qué bendición, Jesús! Empiezas siendo un niño de 12 años en el templo y lo primero que nos dices: tengo que estar en lo de mi Padre. Y vas creciendo, y cuando te haces ya todo un hombre y comienzas a predicar, después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán, aparece la voz del Padre, y Juan escucha la voz del Padre y ve
la figura de la paloma que desciende sobre ti, oh Jesús, y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo, el amado. ¿Quién lo dice? El Padre. ¿Por qué lo dice? Porque ese eres tú, el amado del Padre. El Padre revela que tú eres su Hijo, que tú eres la plenitud. El Padre deja ver su gloria y poderío allí en el bautismo, cuando, dejando ver su gloria entre las nubes, su voz de Padre amoroso, eterno y celestial, pronuncia que tú eres el Hijo amado. Y allá, cuando en el desierto te encuentras tentado por el demonio, los ángeles de tu Padre te sirven para que Satanás no pueda derrotar. Y los ángeles de tu Padre te sirven para así iniciar tu vida pública después de haberte preparado en el desierto. Y por eso, cuando empiezas a predicar, oh Jesús, lo primero que dices es precisamente: conviértanse, el reino de mi Padre ha llegado. Toda tu obra, oh Jesús, es precisamente la obra del Padre, el reino del Padre. Esa será tu dedicación, Jesús. Esa será tu total dedicación, predicar del reino del Padre. Conviértanse. Es decir, tú deseas, oh Jesús, que todos volvamos al Padre, al encuentro del Padre, de retorno al Padre, porque su reino es vida, su reino es paz, su reino es gracia, su reino es amor. Por eso contigo, Jesús, decimos: que venga a nosotros el reino del Padre, que venga a nosotros el reino del Padre. Y por eso, mi amado Jesús, tus milagros, tus palabras, tus acciones y toda tu vida es signo de la misericordia y del amor del Padre eterno, del Padre celestial en favor de la humanidad. Oh Cristo, tu predicación es sobre el Padre. Oh Cristo, tus milagros son para que se vea la gloria del Padre. Oh Jesús, tus palabras, tus parábolas y toda tu acción ministerial en tu vida pública es signo del Padre que actúa, del Padre que ama, del Padre que bendice, del Padre nuestro, que es el Padre de todos. Y por eso, cuando te preguntan los discípulos: ¿queremos orar? Oh Jesús, tú dices: si quieren orar, entren en su interior, y el Padre que está en lo secreto les escuchará. Gracias, Jesús, por recordarnos que tenemos un Padre que nos escucha y que en la oración Él está atento a sus hijos. Y luego dice: y si quieren orarle, díganle: Padre que estás en el cielo. Tu primera palabra en la oración es dirigida al Padre. Y por eso tú le dices, oh Jesús, a tu Padre: te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado esto no a la gente sabia y entendida, sino a los humildes y sencillos. Así te ha parecido mejor, así lo has querido, Padre. Y por eso, Jesús, tus milagros, cuando sanabas al leproso, al ciego, al cojo, al paralítico, al lisiado, cuando le devolvías la vista a los ciegos y le devolvías la salud a los enfermos, estabas manifestando la entrañable misericordia del Padre. Cuando expulsabas a los demonios, les estabas devolviendo la dignidad a los hijos de tu Padre, que habían sido atormentados por las fuerzas del mal, y que el reino de Satanás ya no los dominaría más, porque tú, amado Jesús, derrotaste en el nombre de tu Padre
las insidias perversas del demonio. Y por eso, Jesús, tus predicaciones eran dirigidas a los hijos de tu Padre. Y cada parábola sobre el reino del Padre y cada parábola sobre el Padre nos deja ver ese amor entrañable que tienes por tu Padre amoroso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, oh Cristo, porque hoy sigues manifestando en tu iglesia a todos la importancia de adorar, alabar, glorificar y exaltar al Padre Santo, al Padre Eterno, al Padre Bueno, al Padre Misericordioso. Y por eso tú dijiste: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y fueron a verme, desnudo y me vistieron. Y entonces diremos: ¿y cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hicieron con los demás, lo hicieron conmigo. O que no nos tenga que decir el Señor, como se lo dijo a aquellos en aquella época y hoy a nosotros: apártense de mí, malditos, no podrán entrar en la casa de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaron, en la cárcel y no me visitaron, desnudo y no me vistieron. Señor, pero ¿cuándo dejamos de hacer eso contigo? Cuando lo dejaron de hacer con los demás, lo dejaron de hacer conmigo, y mi Padre triste está. Y mi amado Jesús, en la parábola de Lucas capítulo 15, donde hablas de las monedas perdidas, de la oveja perdida, pero donde está la página más hermosa de la Biblia, cuando cuentas la parábola de tu Padre misericordioso, donde aquel hijo retorna, que aunque se fue, volvió. Y ahí es donde nosotros estamos, Señor, entendiendo y viviendo que tenemos un Padre amoroso que nos ama y que quiere nuestro retorno. Alabado seas, Señor, por contarnos que el Padre está esperando que volvamos a Él. Alabado seas, Jesús, que nos estás contando que el Padre se alegra al ver de lejos que volvemos a Él. Alabado seas, Jesús, que nos recuerdas que el Padre sale corriendo, nos abraza porque somos sus hijos, nos besa, nos viste, nos pone anillos, sandalias y nos hace una fiesta, porque éramos hijos que estábamos perdidos, pero que hemos vuelto a Él, y en Él encontramos la alegría de la salvación. Gracias, Jesús, porque hoy sigues revelándonos el misterio del amor del Padre eterno, del Padre celestial. Y así es, la plenitud de lo que es el Padre ha venido por la predicación de Jesús. La plenitud de lo que hoy conocemos del Padre bueno, del Padre eterno, del Padre celestial, del Padre de toda la humanidad, ha sido dada por Cristo. Por eso Jesús dijo en su palabra: quien me ve a mí, ve al Padre. O cuando los apóstoles le dicen: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Jesús a Felipe: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y hermosamente en el Evangelio de San Juan, de una manera increíblemente profunda y teológica, en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, encontramos cómo Jesús repetidas veces va a decir que el Padre lo ha enviado, que Él viene porque el Padre así lo quiso, que lo que Él predica no es de Él, sino de lo que el Padre le ha venido y le ha dicho que predique. Y por eso va a decir Jesús: el Padre y yo somos uno. Y va a decir también el Señor Jesús que nadie va al Padre sino por Él, y nadie conoce al Padre sino por Él, y nadie entiende la revelación total de lo que es el Padre si no es por Él.
Por eso no podemos separarnos de Cristo, por eso no podemos alejarnos de Cristo, porque en Cristo, por Cristo y en Él llegamos al Padre, conocemos al Padre. ¿Cómo amar más al Padre? Como Cristo lo amó. ¿Cómo adorar al Padre? Como Cristo lo adoró. ¿Cómo glorificar al Padre? Como Cristo lo glorificó. ¿Cómo hacer conocer al Padre? Como Cristo lo hizo conocer. Y esa es nuestra tarea. Por eso estamos en el camino correcto. Por eso estamos por la línea que es. Le estamos agradando a Jesús. Le estamos agradando al Rey de Reyes, porque estamos haciendo de las cosas que a Él más le apasionaban, que habláramos de su papá, que hiciéramos conocer al Padre, que hiciéramos que muchos adoraran, glorificaran y exaltaran al Padre. ¿Sabes, hermano? Todo en la iglesia, toda oración, especialmente la Eucaristía y los demás sacramentos, son dirigidos al Padre en Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan hay una dinámica muy bella, y es que Jesús dice: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Allá en el capítulo 2 de San Juan, en las bodas de Caná, le dice Jesús a su mamá: mujer, no ha llegado la hora, y sin embargo le obedece. Y durante todo el Evangelio de Juan dice: no ha llegado la hora, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. Y por allá en el capítulo 13 de San Juan dice así: cercana la hora. Y ese capítulo 13 es en la última cena, cercana la hora. Y cuando es tomado preso en el Getsemaní, dice: llegó la hora, llegó la hora. Cuando es tomado preso y comienza su pasión y su muerte. Y a las 3 de la tarde, la hora de nona, a las 3 de la tarde, inclina su cabeza y entrega su espíritu. Pero allí en la cruz, Jesús utiliza 2 veces palabras hacia el Padre. La primera, cuando le dice Jesús a su papá: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ahí está. Su primera palabra, ya colgado de la cruz, es decirle: papá, Padre mío, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, Padre de toda la humanidad, perdónales. Me han escupido, me han maltratado, me han humillado, me han flagelado, han desgarrado mi piel, me han coronado de espinas, me han clavado mis manos y mis pies en esta cruz. Quieren verme morir. Piensan que van a acabar la historia, que se va a derrotar toda la obra. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Jesús, te expones en la cruz para dar gloria al Padre. Te clavan en la cruz para glorificar al Padre. Derramas tu sangre para glorificar al Padre. Redimes la humanidad para dar gloria al Padre. Nos has comprado con tu sangre a todos para llevarnos al Padre. Y antes de morir, le dices al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Te encomiendas al Padre. Y el Padre eterno, en su amor, te da nueva vida. Por eso triunfa la vida, triunfa la gracia, triunfa la resurrección. Y la máxima muestra del amor que te tiene el Padre es tu resurrección. Y por eso, cuando te apareces a los discípulos, les muestras tus llagas y les dices: la paz con ustedes, y les soplas tu espíritu, que es el mismo espíritu del Padre, para animarlos a seguir la obra. ¡Qué grande misterio! ¡Qué grande misterio! Y tus apóstoles prolongarán esta obra. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo encontraremos a plenitud la obra perfecta del Padre, que ampliaremos mañana
en otras enseñanzas que seguiré entregándoles. Pero volviendo al Evangelio, terminemos de meditar la imponente realidad que salta por la fe en los creyentes para darle una alabanza y adoración al Padre. El Evangelio de Marcos recogerá a lo largo de todo su Evangelio presentar a Jesucristo como el Mesías, como el enviado, como el Hijo del Padre. Y Marcos presentará que el Padre tomó la decisión de darnos un Mesías, un Salvador. Mateo recogerá en su Evangelio la figura de Jesús como el Salvador, el que solo Él salva. Pero Él salva porque así lo quiere el Padre, porque así lo decide el Padre, porque así lo ha querido el Padre. No por decisión solo de Cristo, es decisión del Padre, y en obediencia al Padre es que Cristo nos ha salvado. Lucas, todo el Evangelio nos presentará también la obra de Cristo, pero en referencia total y definitiva a esa acción amorosa del Padre por la humanidad. Una acción de amor, donde los privilegiados son los pobres, donde los privilegiados son las mujeres, donde los privilegiados son los que no importan, donde los privilegiados son los pecadores, las prostitutas, sí, donde los privilegiados son los que no tienen padre, donde los privilegiados son los que no han conocido el amor del Padre, donde los privilegiados son los que han sido rechazados por los hombres, pero no rechazados por el amor del Padre, donde los privilegiados son los que sufren porque de pronto han tenido un papá que les ha golpeado o un papá que no ha estado ahí, pero Dios es un Padre que no golpea y que sí está ahí. Por eso el Evangelio de Lucas purifica la figura del Padre, mostrándonos y dejándonos ver un Padre tierno que nos ama y que tiene su mano para no cansarse de perdonar. Y Juan, todo el Evangelio, nos hablará de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, plenitud de los tres, donde el Padre ha tomado la decisión, Cristo la hace realidad y el Espíritu la fortalece. Porque es que cada uno de nosotros somos fruto de ese amor del Padre, de ese amor entrañable del Padre. Alabado sea el Señor, que en su palabra nos ha instruido y nos ha dejado un legado tan grande a todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.